Bienvenidos nuevamente. En un video anterior habíamos explicado acerca de cómo es que podemos visualizar gráficamente a los números reales. Entonces colocamos una línea, sobre esta línea colocamos una marca arbitraria a la cual le llamamos 0 y después otra para el 1, para el 2, 3, 4 y lo mismo para la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y pues dijimos que aquí está lleno de números reales, entonces se forma una línea continua. Para propósitos del cálculo necesitamos extender esta idea. En lugar de considerar por ejemplo este punto que representa al 1 que se encuentra colocado en esta línea recta, pues ahora lo que queremos es poder ubicar un punto, pero ya no solamente sobre una línea recta, sino sobre todo un plano. Entonces por ejemplo digamos que queremos ubicar aquí un punto u otro punto por acá o por acá o por acá. Para hacer esto lo que vamos a hacer es en lugar de utilizar ahora un número para ubicar al punto, vamos a utilizar un par de números. Y lo que hacemos es colocar una línea recta así también de números reales, pero ahora no en horizontal, sino ahora en vertical, o más bien perpendicular a esta línea que consideramos al principio. Como vemos, esta línea perpendicular que colocamos, la colocamos precisamente en la marca donde se encuentra el número 0. De esta manera, este 0, al cual se le llama centro o también se le conoce como origen, es común para tanto esta línea vertical como para esta otra línea. De esta manera lo que hemos creado es un sistema coordenado, con el cual podemos localizar a cualquier punto que queramos por medio de lo que se le conocen como coordenadas. Por ejemplo, a este punto que colocamos así arbitrariamente, podemos localizarlo en este sistema coordenado por medio de dos datos. Aquí es fácil ver que esta distancia, hasta aquí más o menos, es precisamente esta distancia. Este punto está alejado del 0 así en forma horizontal en 4 unidades aproximadamente. Y ese es el primer dato que necesitamos. Entonces aquí voy a colocar el 4. Pero este punto también está colocado sobre este eje horizontal. ¿Cuánto está elevado? Ese es el otro dato que necesitamos. En este caso aquí está el 1, 2, aproximadamente 2.9. ¿no? Entonces el otro dato que necesitamos es el 2.9. Entonces con estos dos datos podemos localizar a este punto en este sistema coordenado. Y decimos, este punto se encuentra en las coordenadas 4, 2.9, lo cual nos dice que se encuentra a 4 unidades a la derecha, y decimos a la derecha pues porque aquí es positivo, y a 2.9 unidades hacia arriba, y otra vez hacia arriba pues porque aquí es positivo. Es decir, la distancia que hay desde aquí hasta acá es de 2.9 unidades y la distancia que hay desde aquí hasta acá es de 4 unidades. En general, cuando estamos hablando de sistemas coordenados, le colocamos aquí unos paréntesis y esta es la notación que se utiliza para ubicar puntos en un plano. Por ejemplo, este otro punto se encuentra a una distancia de, por ejemplo, aquí está, miren. Como vemos aquí, imaginemos que está a 2.8 unidades del origen, ¿no? Entonces, pero como está a la izquierda del origen, entonces vemos que es menos 2.9. Entonces la primera coordenada es menos 2.8, habíamos dicho, menos 2.8. En este caso el punto se encuentra a 1. Vamos a decir 2 unidades, ¿no? Aquí está así. Entonces este punto se encuentra a 2 unidades sobre o por arriba de este eje horizontal, y entonces aquí le vamos a poner coma 2 y otra vez la notación nos dice que utilicemos aquí unos paréntesis. Vamos a ubicar este otro punto, está más o menos por aquí y por acá. Este punto se encuentra a menos 3.4 unidades aproximadamente en este eje de aquí, entonces colocamos menos 3.4 y como está hacia abajo de este eje horizontal, entonces
la siguiente coordenada es negativa y está más o menos a menos 2.4. Entonces menos 2.4, y estas son las coordenadas de este punto. Similar con este otro, mire, viene por acá. Bueno, aquí vamos a decir que la distancia de aquí a acá son aproximadamente 3.2 unidades. Entonces en este caso coloco 3.2 unidades. Le coloco una coma y digo que está a menos 3 unidades, entonces menos 3. Y estas son las coordenadas de este punto. Por lo general, este eje lo etiquetamos con una letra. Casi siempre se le coloca, decimos que es el eje X. Y a este eje horizontal se le conoce como el eje Y. ¿No? Por supuesto aquí podemos ponerle cualquier letra, pero usualmente se elige X y Y. También puede depender de para qué se está utilizando un sistema coordenado. Por ejemplo, si lo que se estuviera representando es al tiempo, entonces aquí en lugar de X podríamos decir que es el eje T, haciendo énfasis en que uno se está refiriendo al tiempo. Pero en general utilizar X y Y está bien. A veces también a este eje de aquí se le conoce como el eje de las abscisas, y a este eje se le conoce como el eje de las ordenadas. Con esta notación que estamos utilizando de decir que es el eje de las X y el eje de las Y, entonces por ejemplo para este punto aquí se tiene las coordenadas menos 2.8,2. Bueno, entonces decía que utilizando esta terminología de XY decimos que este punto podríamos decirle que es el punto X, Y, ¿no? Así en forma general. A veces si queremos distinguir entre diferentes puntos como aquí, podríamos también utilizar una notación así, decir este es el punto P1 por ejemplo, este es el punto P2, el P3 o el P4 por ejemplo. Y otra cosa que podemos notar es que estamos dividiendo hacia este plano que se extiende hacia a todos los lados en 4 partes. O sea, lo que sería esta región de aquí, esta región de acá, esta de aquí y esta de acá. Entonces a cada una de estas regiones se le conoce como un cuadrante, y es una convención el llamarle a este primer cuadrante el cuadrante 1. Entonces en general se usa números romanos, así que aquí colocamos el cuadrante 1, este de aquí es el cuadrante 2, este de acá es el cuadrante 3 y este de aquí es el cuadrante 4. A este sistema coordenado también se le conoce como sistema de coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Pues porque aquí se van formando rectángulos. Miren, o sea, podemos formar rectángulos aquí, un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo. También se le conoce como sistema de coordenadas cartesianas, en honor a René Descartes. El sistema de coordenadas rectangulares que acabamos de ver no es el único sistema de coordenadas. Y es que, por ejemplo, aquí en este sistema que checamos, que revisamos, este eje Y dijimos que se tenía que colocar de forma perpendicular a este primer eje. Pero, por ejemplo, a alguien se le pudo haber ocurrido, a ver, no, yo no quiero que ese eje sea perpendicular. Y entonces se le ocurre a esta persona decir, no, yo quiero colocar aquí así un eje, pero que no sea perpendicular, que esté así inclinado. Y también colocamos así marcas 1, 2, 3, 4 y hacia esta otra dirección menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así se continúa. Y entonces aquí cómo le haríamos para conocer las coordenadas de un punto que coloquemos aquí, no sé, por ejemplo este punto. Es la misma idea que hace un momento. Acá cuando estaban aquí así perpendiculares, trazábamos una línea punteada que es paralela a este eje, y también en este otro lado trazábamos una recta punteada que es paralela a este eje. Acá es la misma idea. Vamos a trazar hacia esta dirección una línea punteada paralela a este eje, y luego aquí trazamos una línea punteada paralela a este eje. Aquí las coordenadas de este punto en este sistema coordenado sería así, sería en lo horizontal se está moviendo el punto a menos 3.9 unidades aproximadamente.
Entonces aquí menos 3.9 unidades. Colocamos una coma como hace un momento. Y en esta dirección, ¿cuánto nos desplazamos? Aquí nos dice que nos desplazamos en 3 unidades. Entonces aquí sería, esta segunda coordenada sería 3. No ahondaré más en un sistema como este. Al menos yo no he visto que se utilice mucho. Otro sistema de coordenadas se le conoce como sistema de coordenadas polares. En este sistema lo que se hace es, se coloca un punto así en el plano de forma arbitraria, y a este punto se le conoce como el origen. Luego se traza una semirrecta que parte desde este punto y se extiende igual infinitamente. A este eje se le conoce como el eje polar. Digamos entonces que queremos ubicar un punto, por ejemplo este punto de aquí, en coordenadas polares. Esta semirrecta también está graduada, entonces comienza aquí en 0, entonces aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así se sigue. Aquí, como en los dos casos anteriores, para ubicar un punto en el plano necesitamos dos coordenadas o dos datos. El primer dato que necesitamos para este punto, o la primera coordenada, es la distancia que hay desde este punto hasta el origen. Entonces es como si nos imagináramos aquí una línea recta y la primera coordenada que colocamos es esta distancia. Vamos a pensar ahorita que es aproximadamente 4.1 unidades, desde aquí, que es la distancia desde aquí hasta acá. Y el otro dato que vamos a colocar aquí, la otra coordenada, es un ángulo, y es el ángulo que se forma entre esta línea recta imaginaria que colocamos y el eje polar. Entonces aquí nada más a modo de ejemplo vamos a pensar en que este ángulo que se forma es de 40 grados. Por supuesto no es necesario utilizar grados, también podríamos utilizar por ejemplo radianes. En el sistema aquí de coordenadas cartesianas, a este eje de las abscisas le llamamos el eje X, y a este otro eje le llamamos el eje Y. Acá también podríamos haber hecho eso y decir este es el eje X y este es el eje Y. Aquí en coordenadas polares, a esta primera coordenada en general se le representa con la letra R, y a este ángulo en general se le representa con la letra θ. Y aquí se utiliza una regla que se utiliza por convención, en la que si el ángulo se mide a partir de este eje en sentido contrarios a las manecillas del reloj, este ángulo lo colocamos positivo. Si por ejemplo consideramos, aquí le voy a colocar una flecha así, diciendo que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero también pudiéramos haber dicho no, es este ángulo, así, y entonces este ángulo lo consideramos como menos 320 grados. Y entonces aquí en lugar de haber colocado 40 grados también pudimos haber colocado menos 320 grados. En general, a esta primera coordenada para esta primera coordenada se utiliza la letra R, porque podríamos imaginarnos que se forman círculos. ¿Cómo es que se forman círculos? Pues de esta manera, miren. ¿Cómo es que se forman círculos? Pues de esta manera. Miren, podríamos trazar aquí hacia un círculo. Y entonces considerar que esta distancia de aquí es el radio de este círculo que se forma. Así todos los puntos en el plano que se encuentren sobre este círculo, cualquier punto que se encuentre sobre este círculo va a tener este mismo radio. Digamos que queremos ubicar otro punto, no sé, por ejemplo este punto de aquí. Nuevamente se necesitan aquí dos coordenadas. Podemos pensar que este punto se encuentra sobre una circunferencia. ¿Cuál circunferencia? Sería sobre esta circunferencia. La primera coordenada la podemos pensar como el radio de esta circunferencia. Entonces aquí más o menos se ve que el radio de esta circunferencia está como a 2.1 unidades. La coordenada R sería de 2.1 unidades aproximadamente. Y el ángulo sería algo así como de 135 grados. Y nuevamente, cualquier punto que se encuentre sobre esta circunferencia se encontrará a 2.1 unidades de distancia del origen. Nuevamente no voy a profundizar en estos sistemas coordenados, pero yo espero que con esto se tenga una idea
de que hay diferentes sistemas coordenados para ubicar puntos en un plano. Sin más, dejo hasta aquí este video y te espero para la próxima. Hasta luego.